En la continuidad de agroindustriales nos vamos a analizar las cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con el maíz, con la soja, con la cuestión de las fertilizaciones y todos los nutrientes que el suelo necesita para seguir generándonos cada vez mayor cantidad de alimentos y cada vez más producción. Está con nosotros Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, al que ya le estamos dando los buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, queriendo charlar contigo un poco, maíz y soja, maíz versus soja, ¿cómo andamos? Bueno, sí, esa es la comparación en el fondo, no solo la rentabilidad que tiene cada cultivo, sino cómo compiten entre sí los cultivos de gruesa. Ya el trigo, que era en gateras, o sea, en el análisis anterior a la siembra, el cultivo más rentable de la campaña ya fue sembrado. Y ahora la decisión es cómo jugar los cultivos de gruesa. Y el maíz se presenta, sobre todo como se ha firmado en precios en los últimos 90 días, diría yo, se presenta como la opción más rentable. El maíz, lo que presentamos el otro día en Fertilizar, es un cultivo atractivo, porque hay reglas de juego fiscales que hoy día lo favorecen, pero además porque hizo muy bien los deberes en cuanto a productividad y estabilidad. Es un cultivo que antes era para una élite de productores y campos y ahora tiene estrategias de manejo que lo llevan a ser competitivo y rentable en muy diferentes situaciones, ambientes y fechas de siembra. Esa plasticidad, esa estabilidad a lo largo de diferentes situaciones es la que hace hoy del maíz el cultivo de mayor producción en Argentina, aún en un ciclo de precios bajos, porque no es Ahora, un ciclo de precios altos para el maíz. vos hacías mención al tema del manejo. ¿Cuáles son las otras razones por las cuales se consolida el maíz? ¿Genética? Bueno, cuando hicimos un repaso, yo cité al doctor Díaz Zorita, que en la primera charla que dio Fertilizar de Maíz, él dijo, ojo con el impacto del BT, el BT nos abre oportunidades de siembras tardías, de siembras de segunda. Entonces, el mismo cultivo que antes tenía un solo tiro, se podía sembrar a principios de la primavera. Ahora se le amplió la ventana de siembra. En el NEA y en NOA se defiende mucho más de los insectos y en siembras tardías también. Eso yo creo que es la de mayor impacto. Después hay otra ganancia genética que es esto de hacerlo menos sensible a una sequía en floración. El maíz hoy puede ajustar por peso de 1000 granos y se defiende más ante un estrés hídrico térmico en la floración. Y a eso se le suma mucho manejo. Antes bueno, cada uno intentaba hacer su mejor manejo. Hoy está muy estudiado, por ejemplo, la interacción entre híbrido, densidad, fecha de siembra y fertilización. 4 variables se ponen en juego para tomar la mejor decisión de siembra y eso es una herramienta enorme para el productor. Entonces tenemos manejos para cultivos de punta en zona núcleo con napa y manejos para regiones cercanas a Bahía Blanca, donde se le tomó la mano, un manejo de baja densidad que apunta a 5 o 6 mil kilos, pero siendo rentables. ¿Cómo está la relación de precios respecto al maíz y al fertilizante? Bueno, mostramos el otro día el insumo producto, es mejor que la última campaña, pero para nosotros siempre decimos, el insumo producto es un indicador que un poco pasa o no pasa en Argentina. Cuando se toquetea demasiado el precio del maíz, se lo saca al indicador de las posibilidades de transformar fertilizante en maíz. Pero después, cuando tiene, como este año, relaciones más normales, importa poco si sube o baja 5%. Lo fundamental es cómo maneja el productor ese fertilizante, cómo maneja ese lote. ¿Por qué lo digo? Está mejor que el año pasado, pero no es lo que va a empujar al uso del fertilizante. Lo que va a empujar al uso del fertilizante es el buen uso y la buena experiencia que se lograron en las últimas campañas. ¿Cómo está viendo la fertilización en líneas generales en la Argentina? Bueno, hemos pegado un vuelco espectacular en los últimos 4 años.
en los que hemos quebrado un estancamiento que teníamos alrededor de 3,3 millones de toneladas, nos hemos acercado a 5 millones de toneladas, y eso se dio gracias a mejor manejo de los productores, mejores decisiones. Se está manejando mejor el nitrógeno. Hoy casi todos los productores con los que hablamos hacen análisis de suelo y tienen un umbral objetivo con el nitrógeno. Se están manejando mejor los otros nutrientes. Se revalorizó el azufre en las últimas campañas, empezó a manejarse el zinc, que era un nutriente del cual veníamos alertando y todavía no se manejaba, y el manejo de fósforo, diría que también, como el del azufre, se ha revalorizado en la Argentina, porque todos nos hemos dado cuenta que un buen manejo de fósforo hace a una estabilidad de rendimiento. Ahora, obviamente estamos todavía lejos de lo que debería ser, ¿no? Sí, pero menos lejos que antes. O sea, este salto es casi de un 50% el que tuvimos en los últimos años. Y eso nos acerca. Una medida que también presentamos en la conferencia de prensa fue decir, bueno, ¿cómo estamos con respecto a una buena rotación con gramíneas? Y tomamos de ejemplo una región muy macera que vendría a ser el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires hasta el oeste. En esa región se hacía solo 38% de gramíneas, y eso creció hasta 62%. ¿Alcanza? Probablemente el número debería ser 67%, o sea, deberían crecer todavía la superficie de trigo y maíz un 8%. Pero estamos mucho más cerca que antes. El uso de fertilizantes, hoy alcanza, no, la soja sigue siendo un tema a resolver. Podemos seguir mejorando trigo y maíz, y creemos nosotros en los resultados que tenemos que podemos aumentar hasta 20% los rendimientos promedio en la pampa húmeda de maíz usando mejores fertilizantes. Hay muchísimo por recorrer, pero hemos dado un paso adelante. Yo que creo que el productor necesita una continuidad de trabajo y de políticas públicas para ir año a año mejorando todo el esquema. Cuando las relaciones fueron muy adversas de precios para el productor desaprendió, tuvo que ir a buscar cómo lograr los mínimos costos por hectárea. Y esto lleva una curva de aprendizaje. Yo creo que el productor, más allá de lo que determine el clima en esta campaña, es una campaña en la que siempre quiso apostar a aumentar la tecnología respecto al año anterior, porque está convencido que la tecnología en fertilizantes le trae mejoras, y porque ve que los suelos se han desgastado. El desgaste que nosotros venimos midiendo en los suelos lo medimos por el balance de nutrientes, que es un balance hecho en un papel, digamos, es distinto en cada campo y es una extrapolación, si se quiere, de resultados, pero después lo comprobamos con los mapas de suelos. Entonces, eso que nosotros vemos en el balance de nutrientes, diciendo que no reponemos los nutrientes que extraemos, después lo vemos como una caída en los nutrientes del suelo, y lo ve el productor. Lo ve el productor. Entonces, hay variadas razones para que se siga incrementando el uso de fertilizante, y esperemos que siga así, que sigamos en esta curva de aprendizaje y que se empiece a descubrir masivamente la soja. ¿Y por qué lo digo masivamente? Porque tenemos productores líderes hoy fertilizando con altas dosis la soja y con buenos resultados. Lo que falta es una masificación de esa práctica. Evidentemente ha generado mucho alivio y mucha cosa buena toda la cuestión del manejo de esto que vos decías, ¿no? Las estrategias de fertilización por ambiente, ¿no? Sí, y hay mucho conocimiento, hay muchas cosas. Me acuerdo cuando empecé a trabajar y iba a fertilizar, podíamos decir, che, la dosis de fertilización depende del híbrido. Y bueno, sí, la separábamos entre híbridos colorados, que se hacían mucho en esa época todavía, y híbridos de punta. Hasta ahí podíamos llegar. Y ahora tenemos curvas, tanto los grupos de los productores como puede ser los mismos semilleros publican curvas en donde tienen curvas de fertilización por híbrido y por densidad. Eso es una herramienta enorme para el productor. Es una herramienta enorme porque le permite jugar mejor todos los recursos que está poniendo en la cancha. Le permite jugar mejor la plata, diciendo, bueno, me paro en esta densidad y cómo fertilizo.
Lo que no tiene que hacer el productor es achicarse mucho en el objetivo, porque todas esas curvas funcionan a partir de un objetivo de rendimiento. Y lo que no tiene que hacer, y es la curva de aprendizaje, y es lo que demuestran los ensayos, es que hay mayores rendimientos por ir a explorar. Porque si uno habla, como en uno de los ensayos que teníamos el otro día, de 12.000 kilos de maíz en Bolívar, y bueno, nadie está con ese objetivo de rendimiento. Entonces todas las curvas te calibran dosis más bajas. Entonces creo que también el productor tiene que animarse a tener, antes teníamos solo, le decíamos, use fertilizante y deje una parte sin fertilizante, para saber bien cómo le está yendo. Y ahora la recomendación siempre pasa por use fertilizante y en una parte ponga el doble de todo, el doble de fósforo, el doble de nitrógeno. Y compárese contra un testigo de máxima. Y ahí va a terminar de conocer el campo, porque nosotros lo que nos damos cuenta es que entre el viaje entre esta parcela que no tiene nutrientes y la que tiene todos los nutrientes, todavía no estamos ni a la mitad del viaje, estamos todavía más cerca de la parcela sin nutrientes que de la que tiene todos los nutrientes. Y eso el productor muchas veces lo ve cuando ve que levantó un montecito y el cultivo levanta, que tenía una aguada en un sector del campo y el cultivo levanta. Los nutrientes hacen mucha diferencia. Jorge, la última, preocupa mucho el tema de la seca. Bueno, estoy mirando la ventana y viendo una lluvia desde toda la noche. Realmente estábamos muy preocupados, fueron muchos meses que no llovió en una zona núcleo. Creemos que esta lluvia cortó en parte esa sequía y nos pone de mucho mejores ánimos para lo que viene. Mucha gente había arriesgado capital en hacer trigos y hoy los veía sufriendo estrés hídrico, y obviamente con ese ánimo encarar un nuevo cultivo es difícil. Creo que estos frentes que se dieron entre la semana pasada, que fue muy esperado y quizá no dejó los milímetros que esperábamos, y esta semana, que era un frente que apareció últimamente y que realmente está dejando muchas lluvias, pero en el total de la semana creo que la mayor parte de los suelos que tenían problemas han logrado recibir alguna precipitación, que eso mejora las perspectivas de los cultivos de trigo que ya estaban implantados y mejora definitivamente el arranque del maíz que estaba en duda. Jorge, abrazo grande, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, Horacio, y bueno, acá desde casa trabajando como están todos, felicitar también a los productores que han logrado, productores, contratistas, camioneros, la gente en nuestras fábricas, en los puertos, que han logrado y están todos los días saliendo, porque no queda otra alternativa, capear el temporal, poniendo su trabajo, así que siempre aprovecho para agradecerles y felicitarlos. Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, hablándonos con nosotros sobre estas cuestiones centrales para la agricultura, lo que está presente hoy en nuestro país para poder seguir desarrollando esta Argentina pujante que necesitamos.